Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar acerca de las lagunas de estabilización basándonos según Marias. Principalmente estas lagunas son unas estructuras muy simples, donde ocurren procesos muy complejos. Estas consisten en una excavación de poca profundidad y una gran área, con dispositivos de entrada y salida donde se embalsa el agua residual, generalmente con un flujo continuo. Esto quiere decir que todo lo que entra es igual a lo que sale, con un tiempo de retención relativamente largo. Las lagunas de estabilización son sistemas de depuración donde se utilizan cada día con una mayor fuerza en el mundo, pues alcanzan un elevado crecimiento de depuración biológica con un bajo costo de construcción y operación, y es por esto que son muy ampliamente utilizables. Por otra parte, las mismas se utilizan en el tratamiento del agua residual doméstica e industrial, donde por la actuación de algas, hongos y bacterias se verifican fenómenos físicos, químicos y biológicos, lo cual permite que en ellas se verifiquen todos los tipos de tratamientos posibles del agua residual en un mismo dispositivo. También tenemos lo que son los tipos de lagunas de estabilización. Entre ellos tenemos las tres principales. Estas pueden clasificarse tanto en aerobias, anaerobias y facultativas, siempre y cuando de acuerdo a las características del proceso que en ellas se desarrolla. Las lagunas aerobias, también conocidas como lagunas de maduración o acabado, son depósitos de poca profundidad donde existen intercambios entre las bacterias y algas que estabilizan la materia orgánica. Las bacterias, al degradar la materia orgánica en un ambiente aerobio, estas producen dióxido de carbono y son sales inorgánicas, las cuales junto a la energía suministrada por el sol son utilizadas por las algas para el desprendimiento de oxígeno, que junto con él recibe el agua por difusión del aire. Así el metabolismo bacteriano puede continuar la estabilización de la materia orgánica hasta su total mineralización. Por otra parte, tenemos las lagunas facultativas. Estas son dispositivos de mediana profundidad capaces de estabilizar el líquido residual efluente, produciendo un efluente con bajo contenido del DDO y microorganismos. Estas lagunas pueden distinguirse por tres zonas principales. El más conocido es el principal, que es superior, que incluye la superficie de las lagunas, que suelen llenarse de algas microscópicas que en presencia de la luz solar producen grandes cantidades de oxígeno, haciendo que el agua llegue a estar sobresaturada de oxígeno disuelto, permitiendo así las condiciones aerobias para la degradación de la materia orgánica. Por último, tenemos las lagunas anaerobias, que son aquellas donde se crean intencionalmente condiciones anaerobias para la estabilización de los residuales orgánicos. Se recomienda su construcción para los valores de cargas orgánicas grandes, de manera tal que excedan la capacidad tanto de la producción de oxígeno y de las algas, lo cual hace que las lagunas se conviertan en aerobias. Asimismo, continuamos con el tema de la laguna de estabilización, en el cual encontramos varios criterios que son de vital importancia para el diseño de esta, como por ejemplo la carga orgánica que esta va a poseer, la profundidad de esta, la forma de ella y también el tiempo de retención del líquido en la laguna. Para hablar un poco acerca de estos puntos, vamos a tratar acerca de la carga orgánica. La carga orgánica va a depender de cada laguna, y este depende principalmente de qué tipo. Según los tipos que hemos visto anteriormente, tenemos la laguna anaerobia, la aerobia y la facultativa. Ahora, las aerobias tienen es recomendable que la carga orgánica sea de entre 80 a 120 kilogramos de DBO por hectárea día, con una profundidad de 100 a 100 o de 1 metro
a 1,20 m de profundidad. En las facultativas se recomienda que la carga orgánica sea de entre 80 a 300 kilogramos de BO entre hectárea por día, con una profundidad de 1,20 a 1,50 metros. Y las anaeróbicas sí se recomienda que sea una carga orgánica de mayor a 300, con 300 kilogramos de BO por hectárea por día. En la profundidad se recomienda que sea de 1,5 a 4 metros. A continuación vamos a mostrarles un cuadro en el cual se vea de forma detallada esta información. Ahora podemos ver en este cuadro de manera detallada este tema. Está dividido en tres, en las anaerobias, facultativas y las aerobias. Vemos en las cargas superficiales que en las anaerobias debe ser mayor o igual que 300, en la facultativa está entre 80 y 300 y en la aerobia entre 80 y 120 kilogramos de BO por hectárea día. En la profundidad encontramos, como dije anteriormente, en la anaerobia 1,5 y 4 metros, en la facultativa 1,2 y a 1,5 y en la aerobia 1,0 a 1,2. A continuación explicaremos sobre los métodos para el diseño de una laguna de estabilización según los criterios de Marais. Es importante destacar que Marais se basa en los métodos de diseño en la suposición de que se logra una mezcla instantánea, el efluente y el volumen total de la laguna, ¿verdad? Es una suposición que se basa en los grandes volúmenes que generalmente tienen las lagunas, el relativo alto tiempo de retención y el efecto de mezcla proporcionado por aquellas altas brisas, ¿verdad? Bueno, a continuación, Marais también clasifica sus métodos en dos: métodos para el diseño de lagunas aerobias o facultativas y el método para el diseño de lagunas anaerobias. Como pueden observar, el primer punto de ellos, que es para el método de diseño de lagunas aerobias o facultativas, se clasifica en la primera en el método racional basado en la cinética del proceso. La otra sería para el diseño empírico por cargas superficiales. La otra clasificación, que sería para el diseño de lagunas anaerobias, la primera de ellas es el método racional cinético y de mezclas completas. La otra sería para el método de tasa de aplicación volumétrica y por último se encuentra lo que es el diseño empírico para las cargas superficiales. De estas mismas maneras, esos son los métodos en los cuales se basa el autor Marais, ¿verdad? También tenemos lo que es la ubicación de las estructuras de entrada y de salida para el diseño del mismo, ¿verdad? Tomando en cuenta los criterios de Marais, que señala que en el proceso que se desarrolla en estos dispositivos y por tanto en la calidad del efluente. Es importante que según el ancho de la laguna, como pueden observarlo en este pequeño esquema, que el ancho de la laguna se coloquen varias entradas y varias salidas a fin de ayudar a la uniformidad del flujo, además de la ubicación y distribución de las estructuras de entrada y de salida del líquido en la laguna. También tiene que tener en cuenta lo que son las formas de ingreso y salida tanto del afluente como el efluente. En este pequeño esquema se encuentra lo que es la entrada sumergida y elevada para esa laguna de estabilización.
y a su vez se encuentra la estructura de salida de ese líquido de esa laguna. Bueno, eso fue toda la explicación. Muchísimas gracias. Tiempo de retención. El tiempo de retención es otro de los criterios muy importantes para el diseño de las lagunas. Al definir el tiempo de retención, se tiene que tener en cuenta las exigencias de reducir la DDO, reducir los microorganismos coliformes y lograr que se produzca distribución uniforme. En relación con este tema, Marais recomienda un tiempo de retención mínimo de 7 días para lograr que se produzcan distribuciones uniformes de líquido residual, evitando así fallas en el proceso. Como tiempo de retención máximo se recomiendan al menos 30 días. En el caso de las lagunas facultativas y aerobias, se recomienda un tiempo mayor o igual a 26 días, para lograr así remover los microorganismos. Formas de las lagunas. Otro criterio que se debe tomar en cuenta es la forma de las lagunas, que pueden ser de diversas formas como circular, rectangular, cuadradas o irregulares, teniéndose en consideración lo que quiere lograrse con dicha forma, que es que la distribución de residual que circula sea lo más homogénea posible, evitando así la formación de zonas que interfieran con el buen funcionamiento de la laguna. Es recomendable que la laguna sea rectangular y que guarde una relación entre sus lados, ancho y largo, que permitan obtener un modelo hidráulico y el tiempo de retención adecuados. Por último, le voy a mencionar unas recomendaciones para el diseño de la laguna. Se recomienda utilizar varias lagunas para obtener un mejor resultado que con una sola. No necesita estar precedido de otro tipo de tratamiento, ya que su efecto es perjudicial al eliminar nutrientes que son necesarios para los microorganismos que se desarrollan en la laguna. Emplear una sedimentación previa, usar de una cámara de reja para evitar que pueda dar un mal aspecto en la superficie. Además, en la laguna anaerobia se requiere de una explotación controlada y se debe sembrar cieno activado en la laguna. En caso de producirse la digestión ácida, es necesario impedir mediante la adición de sustancias químicas que suban el pH o recircular el efluente de la laguna aerobia o facultativa, activando situada después del tratamiento anaerobio. Por último, le voy a mencionar unas recomendaciones